ESPN fue uno de los grandes canales en cuanto al ámbito deportivo allí en el fútbol mexicano, sobre todo con el programa Fútbol Picante, pero desde hace unos años viene en decadencia y hoy vamos a ver precisamente lo que es la decadencia de ESPN, la marcha de Huerta, tema de funas de Gómez Junco, etcétera. Solamente unos meses. Vamos a ver el vídeo. Copa del Mundo del 2026 y ESPN empieza a caerse a pedazos, pues a pesar de ser un canal propiedad del ratón, de una de las empresas de comunicación más importantes y poderosas del mundo, sí, parece que en México luce más desabrido que incluso hasta TUDN, y eso ya es decir bastante. Quiero agradecer también, aprovechar el momento, José Ramón, para agradecerle a una maravillosa empresa como ESPN. No tengo más que agradecimientos. Fueron 7 años en esta empresa y he tomado la decisión de cerrar este ciclo. No es un adiós. Agradecer a ESPN, estaré fuera de pantalla un buen rato. Lejos, muy... Esto de lo de Huerta no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea de que Huerta había dejado, parece que por el momento, lo que es ESPN, los programas deportivos que tiene en general. Yo no me lo esperaba esto, por eso cuando he leído el título he alucinado, pero sí que es verdad que hay una decadencia, porque desde que empecé en el fútbol mexicano, lo que siempre he recordado han sido grandes momentos de precisamente Fútbol Picante y similares que tenía ESPN, sobre todo lo de los mundiales, porque ya hemos visto un montón de vídeos de Bosser o en general recopilaciones de momentos de ESPN en el que había muchos grandes momentos de Mundial 2018. En el 2022 todavía había alguno, porque en 2021 empecé a traer cosas de ellos y no sé, es diferente lo que hacían antes a lo que hacen hoy, que hoy es que ya no es ni serio. Se contradicen mucho. A veces se ponen en plan objetivos imparciales y comentan las cosas como son y de repente a la semana siguiente o al mes siguiente se contradicen totalmente cuando nada ha cambiado. No es nada serio conforme están ahora. Y a veces menos desde que Álvaro Morales dirige el programa o incluso Alarcón. Muchos no se los toman en serio. Fíjate, incluso a veces Álvaro Morales suele ser el más cuerdo, imaginaros, pero no sé, hay algo raro en ESPN, ¿eh? Muy lejos Y esto de Huerta no lo sabía. Que de verdad era el líder mundial en deportes, la punta de lanza de la información deportiva. Todos Sí, los programas con José Ramón, Faitelson. Fiel a lo que era ESPN en Estados Unidos. Fútbol Picante era un centro de información deportiva y hasta de salseo, que otros medios de comunicación terminaban tomando como fuente o tema de conversación. Por supuesto que con lo mencionado en este momento, mi renuncia está más que puesta. Yo mañana me presentaré en la Noria. Y ya, pues lo saben, lo de Ricardo Peláez ya presentó su renuncia, señores. Pero los tiempos han cambiado. Sí. El canal está en una profunda crisis en la que sus principales pilares están yendo uno por uno. Sí, uno tras otro. El principal culpable es probable que tenga nombre y apellido. No puedo con Alarcón, de verdad, ¿eh? La decadencia de ESPN, luces, micrófono. Vamos a ver el vídeo. El salseo. Vamos a ver el vídeo, pero cada vez que veo a Alarcón es que se me hace tan pesado. Y por cierto, hablando de cosas pesadas que ahora mismo me cuesta traer por lo que ya sabéis que puse en el post del apartado comunidad, cuando pueda traeré la cruda, porque es demasiado largo el vídeo y tengo que censurar cada foto del fútbol mexicano. Y eso me lleva muchísimas horas. Así que, señores, se traerá lo que se pueda. Si buscas camisetas de fútbol actuales, retro y equipaciones de entrenamiento, entra en futbolsky.com, una web buenísima donde llevo años comprando mis camisetas. Son muy baratas, la calidad es increíble y superando los 79 euros el envío es gratis. Además que con el código MJ tenéis un 10% de descuento y podéis poneros en contacto con la web para pedir el número de seguimiento. Link en la descripción y en el comentario fijado. La salida de David Faitelson del canal en 2023 sí, terminó inesperada, ¿eh? No, que los tienen picada desde entonces, porque como movimiento de ajedrez intentaron llenar el espacio que había dejado el pupilo de José Ramón Fernández con nada más y nada menos que Javier Alarcón. Ahora sí, esta mesa se va a descontrolar. Es que no... Principio de fin. La salida de David le quitó peso polémico al canal. Faitelson venía acarreando con las notas en cuanto a polémica y Alarcón, en lugar de lograr aquello por lo que fue contratado, ejerció un efecto dominó en sus compañeros, un movimiento que seguramente desde los altos mandos deben estar lamentando. Solicita que ya en los programas ya no estuviera yo, le dijeron que no, y después se va a Televisa. Mucho tuvo que ver porque él después dice, es que no me respaldaron como yo quería, fue uno de sus argumentos. Su presencia hizo... Fíjate, te podrá caer mejor o peor Faitelson, de hecho, por lo general suele ser peor, porque muchas veces es para que se calle la boca, pero
lo que daba el programa no te lo daba, yo creo que prácticamente ninguno. De verdad, o sea, te podrá caer mejor o peor, pero esto era así. Para los programas estos que hacían en ESPN, Faitelson durante mucho tiempo está para lo bueno y para lo malo. Mucho más para lo malo, pero daba ese juego que hoy en día no hay. Y esto es una realidad. Alejar a las cámaras cada vez más a José Ramón Fernández, quien dejó de comandar las emisiones estelares de Fútbol Picante. Por lo menos apareció Vergara, por lo menos apareció, porque había desaparecido. José Ramón igual. El viejón, ahora tenemos al viejón de viejones. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. ¿Cómo te voy a olvidar? Se suponía que la llegada de Javier no solamente sería ese relevo generacional, sino que con él y con toda la experiencia que le dejó ser el director de Televisa Deportes, todo mejoraría, pero su contratación fue cuestionada por sus propios compañeros, que ya habían hecho en su momento comentarios negativos en contra de su persona y de los tratos que tenía cuando era el jefe en Televisa. El burro Van Ranking. ¿Con quién no trabajaría Javier Alarcón? ¿No? Y a los tres. Y míralo ahora. Bienvenido, Javier, qué gusto que estés aquí. Y además en su bienvenida ahí estabas tú, ¿no? Eso yo pedí estar. Y por eliminación, a la exclusiva, Moishimay mataría a Javier Alarcón. No te culpo. Lejos de llenar las expectativas iniciales que se tenían sobre uno de los supuestos mejores conductores y líderes de opinión, se terminó convirtiendo en el patiño de sus propios compañeros, pues aún estando en el centro de la mesa, era la burla de todos los programas por ese rol de porrista que empezó a tomar. Tú eres el crítico número uno del arbitraje que todo favorece a la América. Dile y pregúntale lo de los penales, todo lo que has dicho. Es lo que voy a hacer. A ver, dale. Con sus propias palabras. Ahí fue inevitable. Tío, es que de verdad no puedo. Incluso ya no es que sea a lo mejor, como le dice aquí Ricardo, lo de eres porrista de... Muchas veces corta a los demás para precisamente no decir nada de relevancia. Se mete en medio de conversaciones en las que dices tú, pero ¿es para poner orden? ¿Es para decir algo relevante? ¿Es para, no sé, ser sensato? No. Simplemente molesta, corta la dinámica del programa y no aporta nada de verdad bueno y relevante. Por lo general a mí Alarcón se me hace demasiado pesado, no entiendo. Parar los debates con Faitelson a aquellos donde ya no está, pues era el único con la capacidad de incendiar las mesas de debate, ya fuera descalificado. Ya te lo digo. Simplemente criticando por criticar, mientras que lo de Javier Alarcón, lejos de ser entretenido, se tornó soso, aburrido y hasta vergonzoso. ¿Sí? Ramón, platícanos, por favor, ya te despertamos. No, estaba escuchando las estadísticas y los números. No se sabe qué tanto poder tiene al interior del canal Javier Alarcón, sobre todo por ese pasado que tuvo como director de deportes en Televisa, pero definitivamente esto tiene algo que ver con lo que pasa tras bambalinas, en el vestidor de ESPN, ya que ya dejó de ser una casualidad, como han surgido cambios, salidas, reproches y demás, desde que él llegó a, entre comillas, suplir a Faitelson y revelar a Joserra. En mayo del 2005, Felipe Ramos Rizo decidió aceptar una oferta de la Federación de Guatemala, dejando un hueco imposible de llenar, y que Eduardo Brito también se fue. Ha sabido hacer que la gente olvide lo que tenían con Felipe desde el 2008. Dime dónde dice en la eso. historia del fútbol mundial. Dime dónde. Nada más dime, no me digas que en la historia del fútbol mundial. Porque eso es mentira, Paco. Eso no. No es mentira. A mí dime, a mí explícame. Te lo digo. A mí explícame. Permíteme. A mí explícame en qué parte de la regla dice que el darle una patada a un adversario en los tachones no es falta. En la vida. Nada más dime. En la vida has visto un penal así. En la vida. No, hombre, he visto muchos. Y en el campeonato mexicano se han dado. Uno solo no hay. Hombre. Sin duda, uno de los cambios que más se ha notado. Mucho. No sabía yo que de verdad sí que se había marchado. ¿Te llegó al precio? No, ninguna televisora. A televisoras nunca me iría, pero salió un proyecto muy bueno en Guatemala de hacerme cargo del arbitraje. Rafa Puente, quien tenía 2 décadas de deportes, Rafa Puente, perfiles más neutrales, también terminó por no renovar contrato y aceptar la oferta de otro canal. Que la gente de Fox. De que terminó la etapa, la era, te voy a decir, más de, 21 años y pico con ESPN. Ándale, pues ahí tiene la exclusiva. Rafael Puente Suárez, después de más de 20 años en ESPN, no estará más en esa exitosa y gran cadena. Hostia, lo de Rafa Puente yo creía que solo es que había aceptado lo de ser comentarista en Fox, pero de los partidos, en plan rollo, vale, pues comento para los partidos y ya está. Yo creía que iba a seguir apareciendo en los programas de ESPN, aunque sean cadenas diferentes y todo eso. Tú te ciñes a los partidos. En ESPN era para más esto, las mesas de debate. No sabía que de verdad también se había marchado, no lo recordaba. Y no hace mucho de esto.
Era como analista ya venía en picada desde que empezó a defender a su hijo, perdiendo objetividad. Es un hecho que también fue una baja muy sensible para las mesas de análisis. Sí, o sea, durante su corta gestión no se esperaba que... es que esto no fue de hace mucho, ¿eh? Pues nada, burro, mira, la verdad es que me equivoqué y nada mejor, ¿no? Que reconocer. Ver las cosas, reconocer y bueno, yo creo que naturalmente Sí. por encima de cualquier... Pero y también aportaba mucho, o sea, Rafa Puente quitando esta última etapa de eso, pero joder. Una disculpa y se acabó. A finales del año pasado, otro de los bombazos que anunciaron su salida fue Armando Benítez, que aunque nunca salió a cuadro, era el cerebro de los programas, el directivo más importante que se encargaba de organizar las contrataciones de los panelistas del canal. Pues apaga y vámonos. La creación de nuevos programas, secciones, dinámicas y básicamente el creador de ESPN México de la década del 2010. La mejor, ¿no? La salida del jefe de jefes de la cadena de ESPN en México desde hace muchos años. Su nombre, Armando Benítez. Un tipo, la verdad, buena persona, un tipo de buen trato, agradable, profesional, que tenía muchos años en esa cadena. Pero las salidas siguieron dándose. Ahora con dos Va sumando 1 más 1 más 1 y... Tanto Mauricio Imay como Vanessa Hoppenkotten decidieron regresar a su zona de confort tras casi una década en ESPN. Para mí fue un privilegio y un honor haber trabajado en el líder mundial en deportes. Lo de Imay, bueno. Años me los llevo en lo más profundo de mi corazón. ESPN fuiste mi casa por 9 años, mi refugio y mi lugar feliz, el Disney de los deportes. Cierro un grandioso capítulo en mi vida. Y en lo que sigue siendo apenas el arranque del año 2026. No esperaba. Anunció mediante sus redes sociales hace un par de días que dejaba el canal personales, estando tan cerca a la Copa del Mundo. Es sin duda una baja sensible. Mucho, Los personajes más emblemáticos de todo el canal. Y no solo ello, sino una de las voces autorizadas dentro del fútbol mexicano. No es un adiós. Agradecer a ESPN estaré fuera de pantalla un buen rato. Con tanta baja, volteas a la posta actual y entra un poderoso debate de no saber qué es más triste, si la salida del talento o lo que queda a cuadro. Por un lado tienes a sus conductores y panelistas con el síndrome de Álvaro Morales, porristas, payasos del micrófono, rayando en lo ridículo, que envueltos en la bandera de un personaje, el lujo de pisotear la objetividad y las mesas de análisis para defender a un equipo, como Jorge Pietrasanta y Adalberto Franco. Sí, lo de Adal también. ¿Ha ganado títulos más recientes de lo que los ha ganado el América? ¿Estoy mal? No, sí, es cierto. Ahora. Ya son copitas, titulitos, pretemporada. Pero van a la vitrina. Lo son. Van a la vitrina. Lo son. Recorriendo la República levantando copas. Cuando se pongan serios en la mesa volvemos con ustedes. Ahora denos tantito chance. Ricardo, el Tuca No entiendo. Influenciado por esa escuela de Morales, que con tal de dar contenido, se vende como una de las voces más críticas y férreas del fútbol mexicano, gritando: la mediocridad que estamos viviendo en este fútbol mexicano, sin ascenso, con exceso de extranjeros, que cumplen nada más por quitar un lugar a un mexicano que muchos equipos ni los utilizan. Y ustedes no se dan cuenta que la selección mexicana acaba de ser eliminada en el último mundial y con esto va a ser eliminada. Pero que a la hora de la... Es que el Tuca de repente te dice verdades que son y que se tienen que decir en televisión y a la semana siguiente se contradice. Y tú te quedas, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? El Tuca cuando llegó a estos programas de ESPN era de lo mejorcito, porque no paraba de soltar como es verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad. Y tú podías estar en algunas cosas más o menos de acuerdo, pero al fin y al cabo eran verdades. Y de repente, después de soltar esas cosas, se ha ido con otro personaje a contradecirse con todo lo que decía a lo mejor antes. Y luego a lo mejor tiene el día esporádico en el que vuelve a ello, semana siguiente al contrario, y así. Yo no sé si es que de verdad les dan un papel a cada uno. Incluso Gómez Junco también a veces ha patinado en esta última época por esto mismo, que se está perdiendo lo que es la objetividad e imparcialidad de cada uno, de verdad decir, sin un personaje de por medio, qué opinan del fútbol o hacia dónde va o su criterio, cualquier historia, ¿vale? De cómo está el fútbol mexicano, cómo está este equipo, el otro, la selección, el... No, ya no hay de eso.
No sé, tío, da rabia. Termina arrugándose, como cuando tiene que demostrar esa misma valentía en favor del fútbol mexicano, ya que dejó plantado a los dueños del ascenso en sus audiencias contra la Federación Mexicana de Fútbol para regresar al ascenso y el descenso. Llegaron. El grupo de los C6 tenía planeado presentar hoy ante el TAS a Ricardo Ferretti y a José Luis Higuera como testigos. Sin embargo, ni Tuca ni el dirigente de... Esto lo comenté con los vídeos de lo del ascenso. Paco Gabriel de Anda, que cegados en querer defender a toda costa la mediocridad del fútbol mexicano, sin importarle caer en descalificaciones, con tal de demostrar que siempre tiene la razón, dejando en evidencia su necedad y demostrando que con o sin Faitelson es un completo imbécil. Es que están hartos, pues no vayas al partido. Esto es de hace nada, ¿eh? Estás harto de ver fútbol, no vayas al partido. Son aficionados, quieren ir. No son aficionados. ¿Entonces qué son? ¿Acarreados? De este día, que por cierto lo dejaré el vídeo aquí en una de las tarjetas, el tema de Morales y Paco Gabriel, el más cuerdo, el más lúcido, el que dijo más cosas sensatas, aunque también a veces se fue Álvaro Morales. Imaginaros lo que fue ese día. Es que no entiendo lo de... No son aficionados. Lo de ESPN. No son aficionados. Y a melones. No son aficionados. Y Pietra secundando también. No podemos dejar fuera a Roberto Gómez Junco, que por muchos años fue considerado el hombre más objetivo del fútbol mexicano. Una voz más respetada y autorizada dentro del gremio. Un hombre preparado y letrado, que en la recta final de su carrera ha decidido mandar de sabático su propio prestigio para hacer su propia campaña en pro del gobierno actual, lo cual le ha traído una ola de críticas nunca antes vistas para su carrera. Su discurso e ideología política sacada de la nada a las mesas de fútbol son lo que lo tienen repudiado, al menos en la mitad de los televidentes que no están de acuerdo con su postura. Pregúntale al pueblo que va al fútbol si no está mejor ahorita que hace 6 años o que hace 8 años. Entraríamos en otro tema, pero es muy fácil decir, no, es que no estás contento con el país. Y estaban contentos hace 15 años con lo que les daban, con lo que los engañaban, con el crecimiento, proliferación de la corrupción y del narcotráfico y de la inseguridad. Entonces es muy fácil ahora decir, no, ahora en este sexenio resulta que la gente no está contenta. Puede que haya descontento en el segmento alto, pero si quieren váyanse a las encuestas, a ver si la mayoría de los mexicanos se siente mejor ahorita que antes. Hay problemas durísimos, gravísimos en nuestro país. ¿Qué le está pasando ahí? Sí, vale, pero lo que ocurra en el país y eso, que es política básicamente, y de eso, que se encarguen los políticos. Tú estás siendo un analista deportivo y otra cosa es que ocurra algo como lo del día del Querétaro Atlas, ¿vale? La corregidora. Entiendo que de ahí puedas hablar de la inseguridad o de cosas que hayan en ese momento, en ese estado o lo que sea, pero esto no sabía yo de ello, ¿eh? Ya decía yo que hacía mucho que no veía lo que es por estos programas a Gómez Junco, y ya digo que cuando las últimas veces ha salido, no, ESPN. Es complicado llegar a un punto específico. Lo único que sí podemos estar claros es que la decadencia llegó cuando fue presentado Alarcón. Totalmente. Su pasado lo precede como un higadito, como compañero de trabajo. Y es que es probable que terminó corriendo a todos los que ya no están. Y que combinado con eso, tenemos la inminente salida y retiro de uno de los periodistas pilares del fútbol mexicano. Sí, José Ramón Fernández. Entonces, después del Mundial de México, pues yo creo que algo... No, bueno, ESPN no tiene los derechos, evidentemente, del Mundial, pero seguramente habrá algunos programas en el Mundial que estará él ya con vísperas, pues pues no sé si a dejar de ESPN o a algo, pero... Además de... Se está cerca. Lo que creó Álvaro Morales en México ya tiene fastidiados a los televidentes. El caso es que sea cual sea la razón, estamos viendo la inminente muerte del canal deportivo más importante que llegó a tener este país. Vamos a rezar de que en Puebla, en el Cuauhtémoc... La tierra de Los Ángeles. La tierra de Los Ángeles nos van a ayudar y la gente se va a meter a la cancha a ayudarnos a meter goles. No. Hay cada cosa tan alucinante, pero sí, para mí desde que llegó Alarcón se fue todo en picada. Una cosa es reinventarse y para bien, y otra cosa es para mal, como se está viendo aquí, porque has cambiado al que estaba presentando los programas y con él ha ido cargándose a los que precisamente más entretenimiento daban, y encima el resto de los que también aportaban han cambiado y para mal.